Hoy, vamos a explorar una de las preguntas más profundas e intrigantes de la historia: ¿quién era realmente Jesús? Muchas personas tienen diferentes visiones sobre él. Algunos lo ven como un gran maestro, otros como un profeta, y muchos lo consideran el propio Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es, en realidad, la verdadera identidad de Jesús? En este video, vamos a analizar los diversos aspectos que componen la figura de Jesús, desafiando ideas preconcebidas y buscando entender, de manera profunda y accesible, quién fue realmente él. ¿Cómo impactó al mundo? ¿Cómo su mensaje atravesó los siglos? ¿Y cómo sigue resonando en nuestras vidas hoy? Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y reflexiones que van más allá de lo tradicional, explorando la verdadera esencia de aquel que cambió la historia de la humanidad. Si aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, suscríbete al canal. Quédate con nosotros y vamos juntos a sumergirnos en este misterio. En la época de Jesús, Palestina estaba bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. Los romanos gobernaban con mano de hierro, cobrando impuestos elevados y manteniendo el orden mediante soldados armados que patrullaban aldeas y ciudades. Sus águilas doradas, símbolos de poder, ondeaban en las banderas dispersas por la región. Para muchos de los habitantes locales, los romanos eran vistos como invasores opresores, pero había quienes intentaban vivir en paz, negociando o incluso colaborando con el imperio. La sociedad palestina del siglo I era extremadamente diversa. Había judíos, que eran la mayoría y seguían fervorosamente sus tradiciones religiosas y culturales. Se reunían en sinagogas para estudiar las Escrituras y esperaban la llegada de un Mesías, un líder enviado por Dios para liberarlos de la opresión. También estaban los samaritanos, un grupo con creencias similares, pero que era despreciado por los judíos debido a diferencias históricas y religiosas. Además, existían los gentiles, es decir, personas que no eran judías, incluidos romanos, griegos y otros pueblos que traían sus propias creencias y costumbres. La vida diaria de las personas era simple, pero llena de significado. Las aldeas estaban compuestas por casas de piedra y barro, con techos planos donde los habitantes solían descansar en las noches cálidas. Las calles eran estrechas y frecuentemente llenas de gente. En las ciudades más grandes, como Jerusalén, había más movimiento y riqueza, pero también mayor tensión entre las clases sociales. La religión era el corazón palpitante de esta sociedad. El Templo de Jerusalén, grandioso e imponente, era el centro espiritual para los judíos, un lugar donde se realizaban sacrificios y se celebraban festividades religiosas. 3 veces al año, multitudes venían de todas partes para participar en grandes festividades como la Pascua, convirtiendo las calles de Jerusalén en un mar de peregrinos. Pero no solo los judíos tenían prácticas espirituales. Los romanos, con sus muchos dioses, también dejaban su huella, construyendo templos y estatuas para sus dioses y emperadores. Sin embargo, no todo era armonía. Había divisiones profundas dentro de la propia comunidad judía. Los fariseos, por ejemplo, eran líderes religiosos que seguían estrictamente la ley de Moisés e insistían en que todos debían hacer lo mismo. Por otro lado, los saduceos, otro grupo influyente, estaban más conectados con el templo y colaboraban con los romanos, lo que generaba desconfianza. Los celotes eran radicales que deseaban expulsar a los romanos por la fuerza. En medio de todo esto, los esenios vivían aislados, buscando pureza espiritual en el desierto. La economía de Palestina estaba basada principalmente en la agricultura y la ganadería. Los campos de trigo, viñedos y olivares eran comunes, y el aceite de oliva, producido con mucho esfuerzo, era un producto valioso. Los pescadores también desempeñaban un papel importante, especialmente en las orillas del mar de Galilea, donde Jesús más tarde llamaría a sus primeros discípulos. Sin embargo, la vida era dura. Muchos vivían en la pobreza, trabajando incansablemente para sobrevivir y aún así siendo oprimidos por los impuestos cobrados por los romanos y los líderes locales. Era una época de expectativas y tensiones. La opresión romana, los conflictos internos entre grupos religiosos y las dificultades del día a día creaban una sensación de espera, una espera por el cambio, por la liberación, por algo mayor. En este contexto tan complejo y lleno de desafíos, surge la figura de Jesús de Nazaret, un hombre que traería un mensaje que tocaría los corazones de judíos y gentiles, ricos y pobres, poderosos y humildes. Esta tierra, marcada por tantas diferencias y contradicciones, se convertiría en el escenario de una de las historias más transformadoras de la humanidad. La genealogía en Mateo. El Evangelio de Mateo comienza con una declaración audaz: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí,
Mateo presenta la genealogía de Jesús de forma organizada, dividida en 3 grupos de 14 generaciones, de Abraham a David, de David al exilio en Babilonia, y del exilio hasta el nacimiento de Jesús. Mateo escribe para un público judío, y su intención es clara: mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a lo largo de toda la historia de Israel. La genealogía en Lucas. Lucas, por otro lado, ofrece una genealogía más extensa y detallada, que se remonta hasta Adán, el primer hombre. Lucas escribe para un público más amplio, y su genealogía destaca que Jesús no es solo el Mesías de los judíos, sino el Salvador de toda la humanidad. Al conectar a Jesús con Adán, Lucas nos recuerda que la historia de Jesús es la culminación de la historia humana, un plan de redención que comenzó en el Edén. La familia de Jesús. Ahora, echemos un vistazo a la familia inmediata de Jesús. Sus padres terrenales, María y José, desempeñan roles cruciales en su historia. María era una joven de Nazaret, humilde y temerosa de Dios. Ella fue elegida para ser la madre de Jesús por su fe y obediencia. José, aunque no era el padre biológico de Jesús, era descendiente directo de David, asegurando que Jesús estuviera legalmente conectado a la línea real. José era un carpintero, un hombre sencillo y trabajador, que aceptó el desafío de criar al Hijo de Dios con amor y dedicación. La obediencia de José y María a las instrucciones divinas, desde el momento de la concepción milagrosa hasta el nacimiento de Jesús, muestra el papel central de la familia en la historia de la salvación. Jesús y la linaje del Mesías. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento señalaban a un Salvador que vendría de la línea de David. Isaías predijo que un retoño saldrá del tronco de Isaí, el padre de David, y Miqueas indicó que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Cada detalle de la genealogía de Jesús y del lugar de su nacimiento cumple estas profecías de manera impresionante, como piezas de un rompecabezas divino. Un legado universal. La genealogía de Jesús no es solo una lista de nombres, cuenta una historia de fe, redención y esperanza. Nos recuerda que Dios trabaja a través de generaciones, uniendo personas de diferentes orígenes en su plan perfecto. Al mirar a los antepasados de Jesús, vemos no solo héroes de la fe, sino también personas imperfectas, como Rahab, la prostituta que ayudó a los espías de Israel, y Ruth, la moabita que eligió seguir al Dios de Israel. Esto nos muestra que la gracia de Dios alcanza a todos, independientemente de su origen o pasado. La línea de Jesús es un testimonio vivo de que Él no vino por casualidad. Su llegada fue planeada desde el principio de los tiempos, conectando promesas antiguas con un futuro lleno de esperanza. Y cada nombre en esa lista, por más distante que parezca, nos señala la gran verdad de que Jesús es el centro de la historia, el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. La definición de judío en la época de Jesús. Para entender lo que significaba ser judío en la época de Jesús, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico y cultural del primer siglo, una época marcada por profundas tradiciones religiosas, tensiones políticas y una identidad en constante evolución. Ser judío no era solo una cuestión de fe, sino también de pertenencia a una historia, una tierra y una promesa divina que venía desde Abraham. Judío, más que una religión. En el primer siglo, ser judío era más que seguir una religión, era ser parte de un pueblo elegido por Dios. Esta identidad estaba profundamente arraigada en el pacto que Dios hizo con Abraham, el patriarca de la nación judía, y renovada a través de Moisés, quien entregó la ley, la Torá, al pueblo en el monte Sinaí. La Torá no era solo un conjunto de reglas, era una guía para la vida, modelando el comportamiento, las costumbres e incluso la forma de pensar de los judíos. Además, ser judío significaba pertenecer a una comunidad única, una nación que se veía separada de los demás pueblos. Esta separación se simbolizaba por prácticas como la circuncisión, el sábado, sabbat, y las restricciones alimentarias, que reforzaban su identidad distintiva en medio de un mundo lleno de influencias extranjeras. Un pueblo bajo dominio. En el tiempo de Jesús, la tierra de los judíos, llamada Palestina por los romanos, estaba bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. Esto añadía una capa de complejidad a la identidad judía. Por un lado, los judíos se enorgullecían de su herencia y buscaban preservar sus tradiciones. Por otro, vivían bajo la presión de un gobierno extranjero que con frecuencia desobedecía sus creencias. Los judíos estaban obligados a pagar pesados impuestos a Roma y, a menudo, enfrentaban situaciones en las que sus valores eran desafiados, como cuando los romanos introducían imágenes de sus dioses o exigían tributos al emperador, algo que iba en contra del monoteísmo judío. Aún así, los judíos se aferraban a su fe y sus prácticas como una forma de resistencia cultural y espiritual. Grupos dentro del judaísmo.
Aunque todos eran judíos, existían diferentes formas de vivir esta identidad. La comunidad judía del primer siglo estaba dividida en varios grupos, cada uno con su visión sobre cómo seguir la ley de Dios y manejar la realidad del dominio romano. Los fariseos eran estudiosos de la ley y se dedicaban a interpretarla de manera rigurosa, aplicando sus principios a la vida cotidiana. Creían en la resurrección de los muertos y en la vida después de la muerte, conceptos que influirían en las enseñanzas de Jesús. Los saduceos representaban la élite sacerdotal y política. Estaban más ligados al templo de Jerusalén y generalmente colaboraban con los romanos. A diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección ni en los espíritus. Los zelotes eran radicales que creían que la única solución a la opresión romana era la rebelión armada. Para ellos, la libertad de la nación judía estaba por encima de todo. Los esenios, un grupo más aislado, que vivía en el desierto buscando pureza espiritual. Muchos creen que fueron los responsables de los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos siglos después. El pueblo común, la gran mayoría de los judíos, no pertenecía a ninguno de estos grupos específicos. Eran campesinos, pescadores, artesanos y pequeños comerciantes que vivían vidas sencillas pero profundamente arraigadas en la fe judía. El templo y la sinagoga. Dos lugares desempeñaban papeles centrales en la vida de un judío del primer siglo, el templo y la sinagoga. El templo de Jerusalén era el corazón espiritual de la nación, el lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios. Miles de judíos peregrinaban al templo durante las grandes fiestas, como la Pascua, llevando ofrendas y oraciones. La sinagoga, por otro lado, era el centro de la vida comunitaria. Era allí donde las personas se reunían para estudiar las Escrituras, orar y discutir asuntos de la vida cotidiana. Incluso lejos de Jerusalén, los judíos encontraban en la sinagoga un espacio para preservar su identidad y su fe. Una esperanza compartida. Un aspecto fundamental de ser judío en la época de Jesús era la esperanza mesiánica. Los judíos creían que Dios enviaría un Mesías, un Salvador, para liberar al pueblo de la opresión y restaurar el reino de Israel. Esta expectativa estaba alimentada por las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de un descendiente de David que traería justicia y paz. Para muchos, el Mesías sería un líder político o militar que derrotaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel. Sin embargo, la llegada de Jesús trajo una visión muy diferente de lo que significaba ser el Mesías, desafiando las expectativas de muchos y redefiniendo lo que significaba ser parte del pueblo de Dios. La identidad que resiste. Ser judío en el primer siglo era vivir entre el pasado y el futuro, entre la opresión y la promesa. Era llevar el peso de la ley, pero también la esperanza de la redención. Para Jesús, este contexto era el terreno perfecto para comenzar su misión, mostrando que la verdadera identidad de un judío, y de toda la humanidad, estaba en una relación personal con Dios, no solo en tradiciones o naciones. Este rico tapiz de creencias, prácticas y esperanzas moldeó el mensaje de Jesús y sigue resonando la historia hasta hoy. Jesús y los gentiles, rompiendo barreras para unir a los pueblos. Imagina un mundo dividido, donde las fronteras no eran solo físicas, sino también culturales, religiosas y hasta espirituales. En tiempos de Jesús, judíos y gentiles vivían en realidades completamente separadas, como dos mundos que rara vez se cruzaban. Ser judío significaba pertenecer a un pueblo elegido por Dios, mientras que los gentiles, es decir, todos los que no eran judíos, eran vistos como extranjeros espirituales, alejados de las promesas hechas a Abraham y del pacto con Dios. En este contexto, Jesús vino como un parteaguas, rompiendo barreras que parecían insuperables y creando puentes entre los pueblos. El contexto de la separación. Para entender el impacto de Jesús, necesitamos comprender cómo eran estas barreras. Los judíos seguían la Torá, la ley de Moisés, que definía no solo su relación con Dios, sino también cómo debían vivir en relación con los otros pueblos. Esto incluía leyes alimentarias, rituales de purificación y la prohibición de mezclarse culturalmente con los gentiles. Estas reglas no solo trataban de costumbres, su objetivo era preservar la santidad del pueblo judío como nación separada para Dios. Los gentiles, por otro lado, provenían de diversas culturas y religiones, adorando a múltiples dioses y viviendo de acuerdo con sus propias costumbres. Para los judíos, esto los hacía impuros. Existía un sentimiento de distancia, incluso desconfianza, que reforzaba la idea de que los gentiles estaban fuera del plan divino. El llamado de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, muchos lo veían como un rabino judío, enviado para enseñar a su propio pueblo.
Pero pronto quedó claro que él tenía algo mucho más grande en mente. Jesús no vino solo para los judíos, vino para todos. Sus enseñanzas, milagros y acciones comenzaron a romper lentamente las divisiones, apuntando a un nuevo tipo de relación con Dios, una que incluyera tanto a judíos como a gentiles. Los encuentros de Jesús con los gentiles. Algunos de los momentos más poderosos del ministerio de Jesús implican encuentros con gentiles. Un ejemplo destacado es el encuentro con la mujer sirofenicia, que suplicó a Jesús que sanara a su hija. Aunque al principio él dijo que vino para las ovejas perdidas de Israel, la fe de ella lo impresionó tanto que concedió su cura. Este momento no fue solo una demostración de compasión, fue una señal de que la fe, no el origen, era la clave para el reino de Dios. Otro ejemplo es el centurión romano que pidió a Jesús que sanara a su siervo. El centurión, un símbolo del poder gentil, demostró una fe tan grande que Jesús afirmó: «Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe». Estos encuentros no eran solo sobre milagros, eran declaraciones profundas de que el amor y el poder de Dios trascendían barreras. Jesús no solo se encontró con gentiles, él enseñó explícitamente sobre su inclusión en el plan divino. En sus parábolas, como la del buen samaritano, desafió los prejuicios culturales y religiosos, mostrando que el amor al prójimo es más grande que cualquier frontera cultural. Cuando Jesús dijo: «Id y haced discípulos de todas las naciones», después de su resurrección, dejaba claro que el reino de Dios era para todos, sin excepción. Los apóstoles y la continuación de la misión. Tras la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos continuaron esta misión de inclusión. Un momento crucial fue cuando Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostró que ningún alimento, y, por extensión, ninguna persona, era impuro. Esto lo llevó a predicar a Cornelio, un centurión romano, quien se convirtió en el primer gentil en unirse a la comunidad cristiana. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, desempeñó un papel aún mayor. Viajó por el Imperio Romano, predicando que la salvación en Jesús no requería que los gentiles adoptaran las prácticas judías, como la circuncisión. En sus cartas, Pablo enfatizó que, en Cristo, no hay judío ni griego, sino que todos son uno, rompiendo barreras espirituales. Lo que Jesús hizo fue más que unir pueblos separados, él destruyó las barreras espirituales que mantenían a las personas alejadas de Dios. Antes de Jesús, el acceso a Dios era mediado por sacerdotes, sacrificios y rituales. Con su muerte y resurrección, Jesús se convirtió en el mediador perfecto, abriendo el camino para que cualquier persona, ya sea judío o gentil, pudiera acercarse a Dios directamente. El impacto duradero. Hoy, miles de millones de personas en todo el mundo siguen las enseñanzas de Jesús, provenientes de todas las naciones, culturas e idiomas. Este movimiento global es un testimonio del impacto de su misión de romper barreras. El mensaje de inclusión de Jesús sigue resonando, recordándonos que, en Dios, no hay división, solo unidad. Una nueva humanidad. Jesús no solo unió a judíos y gentiles, él inició una nueva humanidad. En sus palabras y acciones, nos mostró que el amor de Dios es más grande que cualquier separación que podamos crear. Vino para reconciliar no solo a los pueblos, sino a toda la creación con su Creador. Esa es la esencia del Evangelio, un llamado a la unidad, donde todos son bienvenidos y valorados en el reino de Dios. Así, Jesús nos enseña que las barreras culturales, religiosas y sociales pueden ser superadas por el amor, la fe y la gracia. Su ejemplo nos desafía a hacer lo mismo en nuestro tiempo, construyendo puentes donde antes había muros. La misión universal de Jesús, un mensaje para toda la humanidad. Cuando pensamos en Jesús, a menudo imaginamos sus orígenes, un hombre judío, nacido en Belén, criado en Nazaret, viviendo bajo las tradiciones y la ley de Moisés. Pero al mirar más de cerca su vida y enseñanzas, percibimos algo extraordinario. La misión de Jesús trascendía fronteras religiosas, culturales e incluso temporales. Él no vino solo para un pueblo o una época. Él trajo un mensaje universal, capaz de transformar la vida de cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Un mensaje más grande que las fronteras. En el contexto del primer siglo, la identidad de un pueblo estaba profundamente ligada a su religión y cultura. Para los judíos, seguir la Torá, observar el sábado y mantenerse separados de las influencias de los gentiles eran expresiones del pacto con Dios. Pero Jesús presentó algo revolucionario. Él no abolió las tradiciones, sino que mostró que la verdadera esencia de la relación con Dios iba más allá de las reglas y costumbres. Su misión no estaba limitada a un grupo específico, era una invitación abierta a todos. Desde el comienzo de su ministerio,
Jesús demostró que su mensaje no era solo para los judíos. Él sanó al siervo del centurión romano, una demostración de que la fe de un gentil podía alcanzar el corazón de Dios. Conversó con la mujer samaritana junto al pozo, ignorando siglos de hostilidad entre judíos y samaritanos. Elogió la generosidad de la viuda de Sarepta, una mujer fuera de Israel, y utilizó el ejemplo de Naamán, el sirio, para enseñar sobre la gracia divina. Estos gestos fueron más que actos de bondad, eran declaraciones poderosas de que la misión de Jesús era universal. El reino de Dios, un lugar para todos. El mensaje principal de Jesús giraba en torno al reino de Dios. ¿Pero qué quería decir con esto? El reino de Dios no era un territorio físico, delimitado por fronteras o protegido por ejércitos. Era un reino espiritual, accesible para todos aquellos que eligieran seguir sus enseñanzas. Jesús describió este reino como una gran fiesta, donde personas de todas las naciones se reunirían. Contó la parábola del banquete, donde el anfitrión, después de ser rechazado por los invitados originales, envía a sus siervos para invitar a todos, desde los pobres hasta los extranjeros. Esta historia ilustra perfectamente el carácter inclusivo del reino de Dios. Nadie es excluido por su origen, estatus o pasado. El amor incondicional como lenguaje universal. En el centro de la misión de Jesús estaba el amor, no un amor común, sino un amor incondicional, que trasciende barreras y prejuicios. Él enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y, para dejar claro, Él redefinió quién es el prójimo. En la parábola del buen samaritano, Jesús muestra que el prójimo no es solo aquel que comparte la misma fe o cultura, sino cualquier persona que necesite ayuda. Esta lección fue revolucionaria, especialmente en una sociedad dividida por rivalidades religiosas y étnicas. Era un llamado a ver al otro como hermano, independientemente de sus diferencias. La misión llega al mundo. Después de su resurrección, Jesús dio una misión clara a sus discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones. Esto marcó un momento crucial. Los discípulos, que inicialmente veían el mensaje de Jesús como algo dirigido a los judíos, comenzaron a entender que el Evangelio era para todo el mundo. El libro de los Hechos narra esta expansión. Pedro, después de recibir una visión de Dios, va a la casa de Cornelio, un gentil, y predica el Evangelio. Pablo, el apóstol de los gentiles, viaja por todo el Imperio Romano, predicando a personas de diferentes lenguas, culturas y religiones. El mensaje de Jesús, antes limitado a Palestina, comienza a alcanzar los confines de la tierra. Una misión para el corazón humano. Lo más increíble sobre la misión de Jesús es que no estaba limitada por el tiempo ni el espacio. No dependía de templos grandiosos ni rituales complejos. Su mensaje hablaba directamente al corazón humano. Llamó a las personas a arrepentirse, no solo de sus errores, sino de su forma de pensar limitada, y a abrazar una nueva perspectiva, la de un Dios que ama incondicionalmente y desea que todos sean parte de su familia. La respuesta al llamado universal. La universalidad de la misión de Jesús se evidencia en la diversidad de aquellos que lo siguen hoy. Cristianos de todas las naciones, colores, lenguas y culturas encuentran en las enseñanzas de Jesús una verdad que trasciende las diferencias. Su mensaje sigue resonando, rompiendo barreras y uniendo a las personas en un propósito mayor: vivir el amor de Dios y compartir su luz con el mundo. Los títulos de Jesús, Hijo de Dios, Mesías y otros títulos que revelan su identidad. La historia de Jesús está marcada por títulos grandiosos que no solo describen quién era Él, sino que también revelan la profundidad de su misión. Estos títulos tienen significados profundos, ligados a la historia, la fe y la esperanza de la humanidad. Vamos a explorar algunos de los más importantes y descubrir lo que dicen sobre la verdadera identidad de Jesús. Hijo de Dios. Ser llamado Hijo de Dios es quizás uno de los títulos más significativos atribuidos a Jesús. Este título va más allá de una simple filiación, revela su conexión única y eterna con el Padre Celestial. En varios pasajes de la Biblia, vemos a Dios afirmando públicamente esta relación. En el momento de su bautismo, por ejemplo, los cielos se abrieron y una voz poderosa declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esta declaración no solo confirmaba la naturaleza divina de Jesús, sino que también revelaba que Él era diferente a cualquier otra persona. No era solo un hombre sabio o un profeta, Él era el mismo Dios que vino al mundo en forma humana. Para el pueblo de la época, este título era tanto un consuelo como un misterio. Después de todo, ¿cómo podría alguien ser plenamente humano y, al mismo tiempo, el Hijo de Dios?
Pero Jesús no usó este título para engrandecerse. Al contrario, Él mostró que ser el Hijo de Dios también significaba cargar un peso de amor y sacrificio. Él vino para traer reconciliación entre Dios y la humanidad, algo que nadie más podría hacer. Mesías. El título Mesías tiene raíces profundas en la historia del pueblo judío. La palabra, que significa ungido, representaba al Salvador prometido que vendría para liberar al pueblo de Dios. Durante siglos, los profetas anunciaron la venida del Mesías, alguien que gobernaría con justicia y traería paz al mundo. Cuando Jesús declaró ser el Mesías, causó gran revuelo. Algunos lo aceptaron inmediatamente, creyendo que él era el cumplimiento de todas las promesas divinas. Otros se mostraron escépticos, esperando que el Mesías fuera un líder político o un guerrero que liberaría a Israel del dominio romano. Pero Jesús mostró que ser el Mesías era mucho más que liderar ejércitos o establecer un reino terrenal. Él era el Mesías que vino para transformar corazones, liberar a las personas del pecado y ofrecer la vida eterna. Sus palabras, sus acciones y, principalmente, su sacrificio a la cruz, demostraron que él era el Mesías prometido, aunque de una manera muy diferente a lo que muchos esperaban. Otros títulos: Cordero de Dios, Rey de Reyes, El Camino, la Verdad y la Vida. Además de Hijo de Dios y Mesías, Jesús recibió otros títulos que revelan aspectos únicos de su identidad y misión. Uno de estos es Cordero de Dios. Este título apunta al sacrificio de Jesús, quien murió para salvar a la humanidad. En el Antiguo Testamento, los corderos eran ofrecidos como sacrificios para la expiación de los pecados. Jesús, como el Cordero de Dios, se convirtió en el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Otro título importante es Rey de Reyes. Él no gobernaba como los reyes terrenales, con ejércitos y palacios. Su reinado es eterno y espiritual, trayendo paz, justicia y amor a todos aquellos que lo siguen. Él es el Rey que no busca poder para sí mismo, sino que ofrece redención a toda la creación. Y cuando Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6, Él dejaba claro que no hay otro medio para llegar a Dios sino a través de Él. Él no era solo un camino entre muchos, Él era el único camino. Con esto, Jesús mostró que su papel era guiar a la humanidad de regreso al Padre, ofreciendo una relación personal con Dios. ¿Qué significan estos títulos para nosotros hoy? Los títulos de Jesús no son solo palabras bonitas o simbólicas. Tienen implicaciones profundas para nuestra vida. Cuando entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, comprendemos que Él es el vínculo perfecto entre el cielo y la tierra. Como Mesías, Él nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que podemos confiar en Él para guiarnos en todas las circunstancias. Y como Rey de Reyes y Cordero de Dios, Él nos llama a una vida de devoción y gratitud, reconociendo el gran precio que Él pagó por nuestra salvación. Estos títulos no son solo parte de una historia antigua, siguen vivos hoy, ofreciendo esperanza, dirección y propósito. Jesús no es solo un personaje de la Biblia. Él es una realidad viva, accesible a todos los que se acercan a Él con fe. Por eso, al reflexionar sobre estos títulos, se nos invita a ver a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el Salvador que transformó el mundo y puede transformar nuestras vidas también.